Hola surfistas, mi nombre es Darío Matoso y soy entrenador de surf. En este vídeo voy a mostrarte lo importante de la hidratación en el surf. Vamos a hablar del agua con limón por las mañanas y de la cerveza después de una sesión. ¿Crees que te servirá esta información? ¿Cuántos litros de agua llevamos a la playa? Sin sal. ¿Cómo lo hacemos? No la bebemos de la playa. Con la hidratación, pues lo que se ha visto que es más recomendable en la práctica deportiva es primero llegar a hacer deporte teniendo la orina clarita. Es decir, partimos de la base que cualquier persona, haga deporte o no haga deporte, para saber que estamos correctamente hidratados tenemos que mantener siempre la orina clarita. Sí. No es necesario que llegue a estar transparente, sería como sobrehidratación, pero sí un amarillo muy, muy clarito. Entonces, en el momento en el que vayamos a hacer deporte, intentar que sea así. ¿Cómo consigues esto? ¿Te despiertas por la mañana y te pones a beberte 2 litros de agua o cómo lo haces? A ver, es que depende, porque como no va por cantidades, Claro. depende claro. mucho de cada persona y también de factores ambientales, la humedad, la temperatura, que va a hacer que necesitemos más o menos agua. Entonces, como recomendación general, diría empezar a beber agua. Claro. Te levantas, la primera orina de la mañana siempre es oscura, la de yo creo que casi todo el mundo, y luego pues en el desayuno a lo mejor incorporar alguna infusión o café, o si consumimos leche, la leche también lleva agua, hay muchos vegetales, la fruta que también contienen agua, entonces eso ya es una ingesta de agua, no bebible, sino de agua que está presente en los alimentos, que nos puede ayudar a mantener esa orina un pelín más clarita. Claro. Eso sería lo ideal, que hay veces que no se cumple, y luego también lo ideal, que es verdad que en el surf yo creo que casi nadie lo hace, sería durante el entreno o durante la sesión de surf, mejor dicho, consumir agua. Claro. Pero la realidad es que nos metemos y estamos ahí, como dijimos antes, 3-4 horas y se pasa el tiempo volando y no salimos a beber agua. Claro, porque yo también soy partidario del principio de la individualización que se llama, ¿no? De cada persona al final es diferente. Y los conceptos generales están bien para que, digamos, tengamos un concepto, pues eso, general, ¿no? Y que cada uno se haga una idea, pero es verdad que cada persona es diferente. Sin embargo, como bien has dicho, creo que es muy importante el concepto de empezar a beber agua, ¿no? Porque creo que hay muchas personas y sobre todo muchos surfistas que a lo mejor no beben toda el agua que necesitan y que, pues no sé, o a lo mejor utilizan otras bebidas para rehidratarse cuando al final el agua es el mejor. O incluso durante el día, ¿no? A base de fruta. Yo mismo muchas veces como tanta fruta que igual me olvido de beber ese agua, ¿no? Entonces... Claro, porque ya la estás consumiendo a través de ese alimento. Sí, pero aún así, ¿no crees que es recomendable beber agua? Aparte, aunque estés comiendo alimentos líquidos, ¿no? Que al final tienen... claro, sí. Igual la fruta tiene mucha... Igual si comes mucha fruta, ¿no? Pues tienes mucha agua, pero también tienes mucho azúcar. Y esto pasa pues con otras bebidas, ¿no? Bebidas isotónicas o de ese tipo. O incluso la leche, a lo mejor tiene agua, pero también tiene mucha grasa. Entonces, claro, a lo mejor no abusar tanto de otro tipo de alimentos y volver a beber simplemente agua, ¿no? Claro, es que ahí es lo que tú dices, ya entraría la parte de individualización, ¿no? De personalizar todo lo posible en la alimentación, porque esto al final es muy variable. A lo mejor podemos hacer un desayuno en el que hay alguien que no le apetezca nada beber infusiones o que por la mañana no pueda consumir agua, por lo que sea no le sienta bien o lo que sea, entonces se puede meter el agua a través de los alimentos. O si hay alguien que le da igual, que nada más levantarse puede comenzar a tomar agua, pues se haría. Es que esto es lo que digo, que sería como muy personal, ¿no? Entonces sí que sería una correcta hidratación y bueno, pues ya cada uno que vea cómo lo puede hacer, si tal cual consumiendo agua, con una infusión, con café o a través de los alimentos. Pero bueno, lo que es la idea general es intentar aclarar un poquito la orina antes de comenzar a hacer deporte, y ya luego para después del deporte, si hemos estado durante mucho tiempo haciendo ejercicio,
se recomienda meter un pelín de piedritas de sal. A lo mejor serán 2, 3 piedritas de sal, muy poquito. También esto se puede personalizar muchísimo, por supuesto. Es decir, pues tienen que ser tantos gramos de sal por tantos mililitros de agua. Pero de forma general, si estamos muchas horas haciendo deporte, para hacer una correcta reposición de agua y de minerales perdidos o electrolitos perdidos a través del sudor, meter un pelín de sal dentro del agua. ¿Y qué hay del limón? ¿Tú crees que es mejor sustituir el limón por sal, agua con sal? Te diría que sí, porque al final la cantidad de minerales que contienen los vegetales o las frutas es muy variable. Es decir, las bases de datos que podemos consultar de decir, bueno, pues el limón tiene tanta cantidad de vitaminas o tanta cantidad de estos minerales. Eso es información estimada, aproximada. Entonces no es algo que podamos controlar al 100%. ¿Se puede poner? Pues sí, por supuesto, que tendríamos ahí ese pequeño aporte de vitaminas y minerales. Pero si ponemos unas piedritas de sal, ese aporte de minerales va a ser mucho mayor. ¿Y qué hay del vaso de agua por la mañana con limón? ¿Opinas que es mejor con sal o opinas que es mejor directamente agua? Vale, entiendo que sería como antes de hacer deporte, ¿verdad? Antes incluso de desayunar, sí, te despiertas por la mañana y bueno, se escucha mucho como que un vaso de agua, incluso caliente, con limón, ayuda a la rehidratación de todo el sistema y demás, ¿no? Sí, ayuda a la rehidratación, pero como agua que claro. No porque el limón lo intensifique, ni mucho menos. Y luego también el otro mito es el agua con limón, que sí desintoxica, destoxifica y cualquier de estas palabras que se inventan, pero esto es un mito, esto no tiene nada de evidencia científica y no es así. O sea, ni nos hace perder tejido graso, ni mejora nuestro rendimiento, nada. O sea, si estamos tomando es agua y podríamos cambiar el limón por a lo mejor un trozo de naranja, que es lo mismo. Claro, exacto. Muy bien, porque al final está como súper extendida, ¿no? La idea de despertarse por la mañana y un vaso de agua con limón. Es como lo mejor, te hace sentir bien, te despierta, te rehidrata los discos intervertebrales y demás, ¿no? Entonces, bueno. Sí, hay incluso en nuestras creencias que le otorgamos a ciertos alimentos, de si yo creo que esto me sienta bien, claro. Al final simplemente por yo pensarlo, creérmelo, me voy a sentir bien. Y sí, no es en sí por el alimento, sino por lo que yo siento. Exacto, yo creo. Pero yo creo que eso al final es un factor muy importante, porque hay muchas personas que tienen quizás falta de fe, ¿no?, en cualquier cosa, y esta es una forma de demostrar que la fe al final funciona, ¿no?, del efecto placebo. Es decir, a mí no me importa si el limón científicamente no tiene ningún beneficio, si después alguien se lo toma y se siente feliz, por decir, ¿no? Entonces, oye, si te sientes feliz, pues tómatelo, ¿no? Eso lo Adelante. Claro, los entrenadores eso lo usamos siempre, porque es en plan, no, es que esta tabla, si le pongo esta pegatina aquí, yo voy a surfear mejor. Vale, pues tú le puedes poner 10 pegatinas, ¿no? A mí me da igual si tú crees que eso te sienta, o no, es que si llevo esta pulsera o esta muñequera o el reloj en esta mano... no sé, las manías de cada uno, al final qué importante es, ¿no?, la fe de que te lo metes en tu mente y eso hace que al final tenga un resultado positivo, ¿no? Y qué importante es, si tú realmente piensas y crees que va a funcionar y a ti te va bien, pues oye, úsalo. Volvemos al sistema individualizado, ¿no? Es que este ya es el mundo de la psicología, ¿no? Claro. Pero sí, es muy interesante esa parte también de oye, ¿funciona o no funciona? ¿No? Porque la gente como que preguntan, ¿pero esto funciona? ¿Esto no funciona? Bueno, si te funciona a ti, sigue. Y creo que al final... Mientras que no te hagan mal. Exacto. O no hagan mal a los demás, ¿no? Muy bien. Claro, sí, lo único que también quería añadir, que creo que puede ser interesante con el tema de la hidratación o rehidratación en el momento post-ejercicio, sí, que también hay un mito súper extendido de la cerveza rehidrata. Como he dicho, es un mito. De hecho, es todo lo contrario. El alcohol por sí solo ya aumenta lo que es la deshidratación. De hecho, yo creo que todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Consumimos alcohol y enseguida necesitamos orinar, incluso más. Claro. Entonces, es más alcohol, ¿no? En algunos casos. Que también. Entonces, pues nada, saber que el alcohol aumenta lo que es la deshidratación, nos hace orinar más. Por tanto, bueno, es un mito así de que se desmiente así de fácil, que no rehidrata la cerveza ni cualquier bebida alcohólica, y de hecho empeoraría lo que es la reposición de agua, de vitaminas, de minerales, de agua, de minerales.
y también lo que es la recuperación del tejido muscular también lo empeora, o sea, lo afecta de forma negativa. Qué importante, porque al final muchas veces sales de surfear muy... Bueno, yo la verdad que no bebo mucha cerveza, casi nunca, pero bueno, sé de mucha gente que sale del agua y al final lo que buscan después de ese calor y de esa intensidad es algo fresco y es muchas veces en una cerveza, ¿no? Entonces, qué importante si luego vas a seguir surfeando incluso más tarde o, como decíamos antes, si es placentero y lo disfrutas, pues genial, pero luego vas a tener que beber el agua igual, ¿no? Para mantener el rendimiento al día siguiente, si de verdad al día siguiente pues van a haber olas de nuevo y quieres estar al 100%, ¿no? Claro, es que ahí ya depende del grado en el que cada uno se tome su deporte y su alimentación, o sea, cuánto de comprometido esté. Porque sí que es verdad que estaría como esa parte social, esa parte placentera del consumo de cualquier bebida alcohólica que suele estar relacionado con momentos sociales, sobre todo. Sí. Pero bueno, entender que el alcohol es que está como muy normalizado, pero el alcohol al fin y al cabo es una sustancia pues bastante tóxica, inflamatoria, que nos afecta de forma negativa a nuestra salud, seamos deportistas o no seamos deportistas, por supuesto. Y si encima pues estamos haciendo deporte, pues eso nos afectaría de forma negativa al rendimiento, a la recuperación del tejido muscular, a la reposición de líquidos, de minerales. Así que bueno, sí que con el alcohol es algo que no se puede recomendar. Sí, no, muy interesante porque al final realmente lo que me interesa es que todas las personas, ¿no? Hay muchos surfistas que quieren rendir al máximo siempre que van al agua, que es interesante esta información, y hay otros que simplemente van para disfrutar y para pasarlo bien y para estar con los amigos, y como decimos, cada uno al final se adapta a sus necesidades, a sus requerimientos, a lo que realmente están buscando para poder pues, sentirse bien, felices y demás, ¿no? Entonces, muy interesante toda la información. Creo que a la gente le va a gustar mucho la información de la que estábamos hablando, porque creo que son muchos datos importantes, ¿no? Que hay cosas como mitos y comentarios que se dicen que parecen que son lo ideal, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Gemma, por tu tiempo, por estar aquí, por compartir esto con nosotros, conmigo en este caso. Y bueno, ahí voy a dejar en los comentarios, en la descripción del vídeo, tu web, por si alguien te quiere contactar directamente. Y con este vídeo vamos a finalizar esta miniserie sobre la nutrición del surfista. Si tienes alguna cuestión particular o alguna duda, pónmela en los comentarios y así te las podemos resolver entre Gemma y yo.